apreciar fácilmente. Entonces, nosotros nos vamos a acercar aquí en el corte de médula espinal para apreciar bien los componentes celulares de una y otra cosa. Nosotros ya sabemos que la diferencia entre sustancia blanca y sustancia gris es el predominio de somas en la sustancia gris y el predominio de axones en la sustancia blanca. ¿Por qué hablo de predominio? Porque no es cierto que no haya ningún soma en la sustancia blanca o que no haya ningún axón en la sustancia gris. Si la sustancia gris predominantemente está ocupada por axones de neuronas y la sustancia blanca predominantemente, perdón, al revés, la sustancia gris está predominantemente ocupada por somas de neuronas y la sustancia blanca por axones. Fíjense que en el caso de la médula espinal, y de acuerdo a la altura de la médula espinal que se trate, vamos a encontrar en la sustancia gris somas gigantescos. Miren estos somas que encontramos aquí, que estoy señalando ahí. Son somas de la raíz ventral de las astas de los nervios, porque aquí, de las astas que dan origen luego a los nervios, fíjense cómo a partir de estas astas ventrales se hacen unas proyecciones, que son los haces de axones que van a constituir los nervios periféricos, y nosotros tenemos una raíz dorsal, una raíz ventral de los nervios espinales, y fíjense que los somas están, qué grandes que se ven en la región ventral, porque los somas motores son somas enormes. Entonces, si nos acercamos, fíjense que conforme nos vamos acercando, la distinción entre sustancia gris y sustancia blanca se mantiene, un poquitito el foco, pero conforme me voy acercando, empieza a diluirse un poquitito. Fíjense, miren, este sería el límite, voy a dibujar otra vez, este sería el límite aproximado, ¿sí? Entre la sustancia gris y la sustancia blanca. ¿Sí? Y fíjense, si ustedes prestan atención, van a ver que aquí tengo una apariencia en estas zonas, aquí en la sustancia blanca, aquí donde estoy señalando, voy a dejar el cursor ahí un ratito para que nos sigan la imagen con un poco más de demora. Aquí, donde estoy señalando, el aspecto es muy similar al de la sustancia blanca. Eso para que ustedes adviertan que, fíjense que en la sustancia gris podemos ver somas. ¿Sí? Voy a borrar las entradas. Y me voy a acercar más. En la sustancia gris, perdón, podemos ver axones. Ojo conmigo, hoy es lunes, en la sustancia gris podemos ver axones. ¿Sí? Estos que ven aquí son axones que encontramos en la sustancia gris. La misma apariencia que en la sustancia blanca. Entonces vamos a ver el aspecto de los somas de la sustancia gris. Fíjense qué células enormes, ¿sí? Qué somas gigantescos, somas de las neuronas que encontramos en la sustancia gris. No siempre los somas son tan enormes, vamos a encontrar otras células más pequeñas también. Ahora vamos a ir a la raíz dorsal. Pero fíjense cómo se aprecian hasta las prolongaciones, ¿sí? En estas neuronas, enormes neuronas, acompañadas por una serie de núcleos. Fíjense todos estos núcleos pequeños que están aquí, que voy señalando de a poco, son núcleos de las células gliales de la sustancia gris. Las células gliales de la sustancia gris, ¿sí? Son los astrocitos, protoplasmáticos, también encontramos células de la microglia, ¿sí? Vamos a encontrar oligodendrocitos en todo el sistema nervioso central, pero predominantemente, por supuesto, en la sustancia blanca. Así que vamos a encontrar aquí toda clase de células de la neuroglia. En la sustancia blanca, en cambio, y acá voy a dejar sustancia gris hacia la derecha, sustancia blanca hacia la izquierda, fíjense que en la sustancia blanca tiene este aspecto granulado. El doctor Baradelo siempre los describe como pequeños ojitos, si se fijan son como cosas redonditas, pequeñas estructuras redondeadas blancas que tienen un puntito en el medio. Son los axones mielínicos. La mielina, por su composición lipídica, es pobremente conservada con las técnicas de fijación habituales. El formol leído que se utiliza para la fijación, es malísimo reteniendo lípidos. Y la mielina es una envoltura celular de membrana de los oligodendrocitos, en este caso muy mielinizada. Muy, digamos, es una envoltura lipídica, ¿sí? Porque es una doble capa de membrana, ¿sí? que va dando vueltas varias veces alrededor del axón, así que es por eso que esa capa de lípidos que forma la vaina de mielina
no es conservada por el formaldehído, ¿sí? Es prácticamente toda barrida por el formaldehído. Pésimo mantenedor de membranas, el formol. La formalina mantiene muy bien proteínas, ¿sí? Es muy buen conservante de proteínas, pero los lípidos y los ácidos nucleicos son poco amigos, ¿sí? Sobre todo los lípidos. Entonces es por eso que se ven los axones cortados transversalmente, se ven como estas estructuras, ¿sí? Un montón de redondelitos blancos con puntito en el medio, son todos los axones que encontramos cortados transversalmente en la sustancia blanca. Por supuesto, también vamos a ver estas estructuras, como esta que estoy señalando aquí, núcleos de células gliales, ¿sí? Astrocitos fibrosos, en el caso de la sustancia blanca, también células de la neuroglia, y los núcleos de los oligodendrocitos. ¿Puedo saber yo, si señalo un núcleo cualquiera, supongamos este que está ahí, a cuál célula de la neuroglia pertenece? No, con la técnica de rutina no puedo saber, ¿sí? Hacen falta tinciones específicas. El tejido nervioso ha sido muy estudiado con tinciones específicas, sobre todo con distintos tipos de impregnaciones argénticas y con técnicas de inmunohistoquímica. Con esas técnicas se podría distinguir, si tengo un corte en el que pongo una tinción específica para un determinado tipo celular, lo encuentro ese inequívocamente. Pero no con hematoxilineosis. Entonces, fíjense, la sustancia blanca, el aspecto que tiene, la sustancia gris, el aspecto que tiene. En la sustancia gris, fíjense, lo que decía recién, podemos encontrar axones, ¿ven? Pero predominan los somas. La sustancia gris se ve gris porque el predominio es de cuerpos celulares, ¿sí? Estas neuronas tan enormes no son siempre tan gigantescas, en toda la, fíjense aquí tenemos unas más pequeñas, ¿sí? Estas son neuronas más pequeñitas, aquí tenemos otra. La neurona se aprecia fácilmente, es muy fácil de distinguir. El soma neuronal, aquí tenemos otras más pequeñas. El soma neuronal es muy fácil de distinguir, vamos a volver a las grandotas. Muy fácil de distinguir por sus características típicas. Una neurona tiene, fíjense, un núcleo muy grande, lo voy a dibujar, este es el núcleo. Este es el núcleo de la neurona. Tremendo núcleo, ¿sí? Y aquí siempre un nucleolo prominente, muy prominente. Alrededor vamos a encontrar todas estas estructuras violetas, que están aquí, que las podemos delimitar. Alrededor, en la periferia de ese núcleo, ¿sí? Vamos a encontrar todo ese manchado violeta, que es la sustancia tigroide, también llamada sustancia de Nissl, cuerpos de Nissl, o ergastoplasma, que corresponde a un retículo endoplasmático rugoso muy desarrollado en las neuronas, ¿sí? Entonces, en las neuronas vamos a observar esas características que son importantes y las vamos a ver en todas las neuronas, ¿sí? Fíjense que si me topo alguna otra aquí, se ve mucho más pálida, más linda. Vamos a ver esta. Miren ese núcleo, clarísimo el núcleo. Miren, un núcleo que parece que si lo hubiéramos dibujado nosotros no hubiera salido ni tan redondo, ni con el nucleolo tan claro. Miren qué prominente el nucleolo. Son células con activa síntesis proteica. La neurona es una célula predominantemente de metabolismos proteicos. ¿Por qué predominantemente de metabolismos proteicos? Y porque como no es una célula que se divida, no es una célula que va a tener metabolismos de ácidos nucleicos, no va a duplicar ADN, ¿sí? ¿Va a sintetizar ácidos nucleicos? Muchos sí, ARNs. Y como es una célula que digamos que no está involucrada en otra clase de metabolismo, como la célula hepática, digamos la predominante estructura que la reviste es el retículo endoplasmático rugoso puesto al servicio de la síntesis de esas proteínas que expresa. Entonces, bueno, es por eso que tiene este aspecto, ¿sí? La neurona es muy fácil de identificar, sobre todo si es grandota, como esta que estamos viendo aquí, ¿sí? Hermosas neuronas en este corte de médula, y aquí estamos en plena sustancia blanca, miren. El aspecto habitual de la sustancia blanca, estos famosos ojitos, fáciles, toda zona donde ustedes encuentren esto, aunque esté poco delimitado, es sustancia blanca, ¿sí? Entonces, esta es la apariencia habitual de la sustancia blanca. Ustedes tienen que acostumbrarse a esta imagen para la sustancia blanca. Cualquier cosa que no tenga esta imagen, no va a ser sustancia blanca. Fíjense que el tejido nervioso es un tejido acidófilo, ¿sí? Y eso se debe al predominio proteico en toda su estructura, porque aquí alrededor, entre las neuronas de la sustancia gris, entre las neuronas, todo este paisaje de fondo
rosado que encuentro aquí, toda esta zona rosada que encuentro entre los núcleos de las células gliales y entre los somas de las neuronas, constituye el neuropilo. El neuropilo es toda la colección, el entramado de proyecciones dendríticas de las células en la sustancia gris. Y todo ese entramado, son millones y millones de dendritas, imagínense, miren este congestionado que está esto. Millones y millones y miles de millones de dendritas y de prolongaciones de los, que se parten de los somas de estas neuronas, y de, digamos, lo poco que puede aportar el cuerpo celular de las células gliales. Y eso constituye, todo ese entramado de prolongaciones constituye el neuropilo. Muy proteico, muy acidófilo. ¿Proteico en qué? Y proteico en citoesqueleto. La célula nerviosa es una célula que tiene un citoesqueleto muy desarrollado, muy específico, muy diferenciado, porque es lo que le da sostén a esa morfología tan extravagante que tiene. Una neurona tiene una morfología, es la más extravagante de las células del cuerpo en su forma. Es la menos redondeada de las células del cuerpo en su forma, y esa forma se la debe a su citoesqueleto. Luego, todas sus prolongaciones están sujetas internamente por estructuras del citoesqueleto cuidadosamente colocadas en su sitio, de modo que es un tejido muy, pero muy proteico, ¿sí? Y aquí, todo lo que nosotros vemos en la sustancia blanca, ¿sí? Son todos los componentes proteicos de la sustancia intercelular casa, y de las membranas de las vainas de mielina, que también tienen algunas proteínas insertas, porque las vainas de mielina, al dar vueltas unas sobre otras, tienen complejos de unión, que las mantienen, digamos, ensambladas, ¿sí? También un tejido muy proteico, a eso debe su ácido. Bueno, eso en términos del tejido nervioso propiamente dicho. Entonces, después luego, en este atlas, que siempre les recomiendo, recórranlo, mírenlo. Recuerden que la histología es una disciplina que se aprende mirando, ¿sí? Hay que mirar muchos preparados histológicos, muchos. A ver aquí, fíjense, aquí estoy en una zona de más neuronas, miren qué bárbaras estas neuronas, cómo se ven. Fíjense, aquí estoy en el asta dorsal, la raíz sensitiva de los nervios, estoy en la salida de la raíz sensitiva. Miren, aquí salen, miren cómo se proyectan los axones de la raíz sensitiva de los nervios periféricos, vasos sanguíneos, por supuesto, que veo aquí. El tejido nervioso es un tejido muy vascularizado, pero fíjense qué bonito que se ve en este corte, cómo acá las neuronas, sus somas se van yendo a la raíz dorsal de los nervios periféricos. Y aquí, a la raíz sensitiva. La diferencia entre esta sustancia gris y esta sustancia blanca, otra vez, fíjense que la sustancia blanca se delata a sí misma en este aspecto, en esta apariencia como de múltiples ojitos, ¿sí? Que nosotros veíamos. Eso en términos del tejido nervioso propiamente dicho. En este corte que nosotros vemos aquí, también vamos a ver tejidos accesorios del tejido nervioso. Aquí vemos la pía madre. Miren la pía madre que bien se ve. Esta pía madre es prácticamente un epitelio plano simple, ¿sí? La pía madre es un tejido conectivo, ustedes ya saben, está adosada sobre la superficie del tejido nervioso, del sistema nervioso central. Aquí la vemos, fíjense estos núcleos planos de la pía madre, y acá veo este tejido fibroso, ya es algo de dura madre, seguramente, ¿sí? Que muchas veces en el caso de la extracción de médula espinal acompaña. ¿Sí? Aquí vemos, ¿sí?, el surco posterior, y lo otro que vamos a ver aquí es el conducto pendimario. El conducto pendimario, ¿sí?, central, en el sistema nervioso central, está un tubo, ustedes ya saben, su origen embriológico es un tubo, embriológicamente. Ese tubo retiene su luz a lo largo de todo el sistema nervioso central, que a la altura de la médula espinal constituye el canal del epéndimo, tapizado por estas células ependimarias, ¿sí?, que forman lo que también se ha llamado el epitelio ependimario. Este epitelio ependimario es un epitelio en el sentido que reviste, pero en realidad dos distinciones tenemos que tener en cuenta. Este epitelio ependimario no está separado de una lámina basal del tejido que está por debajo. Para empezar a hablar, no hay una lámina basal que separe este epitelio ependimario del
resto del tejido nervioso. En este sentido, este epitelio ependimario es diferente de todos los otros epitelios, ¿sí? Este epitelio ependimario está formado por células que se llaman ependimocitos, y entre ellos también hay unos tanicitos. Los tanicitos, a ver si lo vemos aquí, una médula espinal con violeta de crecilo, es un lindo corte para ver. Además de las células del epitelio ependimario, de los ependimocitos, ¿sí? Que se ven un poquitito más, ¿sí? Más oscuros, porque el corte está teñido con violeta de crecilo, se ven un poco más. Estos ependimocitos, que forman el epitelio ependimario, tienen entre ellos también algunas células que se llaman tanicitos, que no se distinguen de los ependimocitos, ¿sí? Y que se encuentran distribuidos, digamos, de manera irregular en todo el revestimiento ependimario del canal central del sistema nervioso central, ¿sí? Los tenemos predominantemente estos tanicitos a la altura del bulbo raquídeo, por ejemplo, más concentrados allí. Esos tanicitos son células reguladoras del tránsito entre el líquido cefalorraquídeo y el tejido. Ustedes saben que hay barreras ahí, entre el líquido cefalorraquídeo y el tejido nervioso, de la misma manera que hay barreras hematoencefálicas. Estos tanicitos son reguladores del tránsito de sustancias, ¿sí? Sobre todo son reguladores del tránsito de sustancias como por ejemplo hormonas tiroideas, son importantes, los tanicitos son células importantes. No las vamos a distinguir con la técnica de rutina, por supuesto. El ependimocito, aquí se ve como bajito, pero fíjense que si yo me acerco, todo lo que me permite el aumento, veo aquí en su citoplasma apical una especie de proyecciones, ¿sí? Son células que tienen sinocilios, ¿sí? O estereocilios en la superficie, ¿sí? Muy linda la célula del epitelio ependimario. Yo les voy a dejar una pregunta para la clase que viene, que espero que se acuerden. Yo quiero que ustedes me digan, ¿por qué este epitelio es el único epitelio que no descansa sobre una lámina basal? ¿Por qué este epitelio ependimario es el único epitelio que no descansa sobre una lámina basal? ¿Alguno tiene alguna idea al respecto, ya ahora de antemano, antes de que me den el gusto y busquen la bibliografía para la clase que viene? ¿Alguno tiene idea por qué este epitelio ependimario no está separado del tejido subyacente por una lámina basal? Sí, para empezar, no tiene tejido conectivo debajo. Y bueno, pero eso tiene que ver con el motivo por el cual no tiene una lámina basal. ¿Por qué? No tiene un tejido conectivo abajo. ¿Y por qué no tiene una lámina basal? ¿Puede ser por el tema de la barrera hematoencefálica? No necesariamente, porque fíjese que, por ejemplo, los astrocitos, tanto fibrosos como protoplasmáticos, ¿sí? Los fibrosos en sustancia blanca y los protoplasmáticos en sustancia gris, forman parte de la barrera hematoencefálica porque emiten esas proyecciones como unos pies, ¿sí? Perivasculares, y van rodeando la vasculatura, los vasos sanguíneos para formar parte de la barrera hematoencefálica, y el endotelio de los vasos tiene una lámina basal. Pero el epitelio ependimario no. ¿Por qué será? Profe, puede ser porque en el desarrollo embrionario derivan del ectodermo y Sí, no son células epiteliales. Y bueno, por eso la membrana basal y... tiene mucho que ver con lo que inicialmente usted me dijo. Tiene que ver con el desarrollo embrionario, pero no porque deriven del ectodermo, porque fíjese, por ejemplo, que el epitelio superficial de la piel, la epidermis, deriva del ectodermo y tiene una lámina basal. Y, por ejemplo, las glándulas sudoríparas están formadas por un epitelio cúbico simple, derivan del ectodermo y se separan del resto por una lámina basal. Pero sí tiene que ver con el origen embriológico. Una vez, cuando ustedes lo piensen, va a parecer muy sencillo, va a parecer muy obvio, pero no es una cosa obvia en un primer momento, por eso les hago esta pregunta. Es un re buen ejercicio para pensar la histología y la embriología. ¿Tiene que ver con la embriología del sistema nervioso central? Sí.
Bueno, les dejo la inquietud. Espero que lo voy a anotar ahora, porque después yo me olvido de las cosas que les digo. A ver quién me contesta para la clase que viene. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? No les voy a preguntar si les divierte, porque van a decir que no, pero a ver si alguien para la semana que viene me puede decir de qué se trata. ¿Sí? Bien. Profe, Las meninges, sí. no, que le iba a decir que encontré entre mis apuntes A ver. que el tubo neural va a estar tapizado por un epitelio, que va a ser el neuroepitelio, que tiene células altas y bajas, y después cuando va a dejar de diferenciarse, se va a transformar en las células ependimarias que van a revestir el canal, digamos, el canal del epéndimo, Entonces, muy bien. produciendo el líquido cefalorraquídeo. Sí, Entonces, por esto no tendría la lámina basal, porque deriva del neuroepitelio, digamos. bueno, pero sin embargo, está tan ahí, lo tiene que pensar un poquitito nada más, está tan ahí. Todo esto, entonces, lo que usted me está diciendo es que todo esto, toda la pared, en este caso la médula espinal, deriva del neuroepitelio. ¿Estoy de acuerdo? Toda esta médula espinal, con este grosor, deriva de un ectodermo que se diferenció en neuroectodermo, y ese ectodermo era un epitelio, ¿eh? Ese ectodermo se diferenció en el neuroectodermo, formando la placa neural, y estaba separado del mesodermo subyacente por una lámina basal. Y ese neuroectodermo se diferenció en precursores de las células nerviosas y de las células gliales, salvo las células de la microglia que vienen de la cresta neural, esas son otra historia, pero todas las otras células gliales derivan del mismo neuroectodermo. Ese neuroectodermo se hizo alto y se formó un tubo y se invaginó, y se diferenciaron a partir de ese neuroectodermo todas las células de esta médula espinal, incluidas las que quedaron aquí en la parte de arriba, hacia la luz, que son las células ependimales. Es cierto, muy bien. ¿Por qué no tienen lámina basal? Está muy bien. Está ahí tan cerquita. Vamos a admitir a alguien que está en sala de espera. Bueno, pero muy bueno ese aporte, muy bueno ese aporte. Tiene que ver con esa neuroproliferación. Todo este espesor deriva del neuroectodermo, todo el espesor. ¿Dónde debería estar alojada la lámina basal entonces? Si hubiera una, ¿dónde debería estar? Claro, tendría que estar más a la periferia del tejido. Muy bien, tendría que estar más a la periferia, tendría que estar aquí, separando el tejido nervioso de la pía madre, y de hecho hay una suerte de lámina basal ahí. Entre el tejido nervioso y la pía madre hay una pequeña capita que parece una lámina basal. En realidad, todo el tejido nervioso es un epitelio diferenciado, es un neuroepitelio, como dijo recién quien leyó sus apuntes. Este neuroepitelio, le decíamos neuroepitelio en el embrión y ahora le decimos tejido de la médula espinal, pero no deja de ser un neuroepitelio, no deja de ser un epitelio neural derivado del ectodermo. Es todo un gran epitelio, ¿sí? Es un epitelio sensorial, es un neuroepitelio, ¿sí? No lo clasificamos como un epitelio, porque en realidad es una diferenciación de un epitelio ectodérmico. Es un epitelio ectodérmico diferenciado. Pero las células, las células ependimarias, como forman parte de todo ese tejido, que aloja células nerviosas y células gliales, la única diferencia es que las células ependimarias quedan alojadas aquí, pero no se separan del tejido subyacente porque tienen el mismo origen, como dijo hace un ratito alguien, que el resto del tejido, y es todo un gran epitelio neural, es todo un epitelio neural diferenciado, ¿sí? Por eso, si yo tuviera que pensar en una lámina basal que separa a las células ependimarias del resto del tejido, tendría que pensar que las células ependimarias tienen un origen diferente que el resto del tejido, y no es así. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Queda claro? Miren, entre todos hemos armado, quedó claro, ¿no es cierto? ¿Por qué no hay lámina basal ahí? Sí, profe.
Muy bien. Sí, profe. Muy, muy bien. Bueno, vamos ahora a un corte de cerebelo. Vamos a ver órganos del sistema nervioso central. Vamos a ver un corte de cerebelo y un corte de cerebro. El corte de cerebelo, igual que el de la médula espinal, imposible confundirlo con nada. El cerebelo es un órgano que se ve hermoso en los cortes preparados, en los cortes de rutina, preparados con hematoxilina y eosina. Tiene, como todos los órganos del sistema nervioso central, una sustancia gris y una sustancia blanca, y aquí en cerebelo, igual que en encéfalo, vamos a encontrar, perdón, igual que en cerebro y cerebelo, vamos a encontrar la sustancia gris periférica y la sustancia blanca interna, ¿sí? Y la sustancia gris del cerebelo es muy bella, tiene 3 estratos, que hay que tratar de no confundirse nunca, ¿sí? Los 3 estratos voy a dibujar aquí. Los 3 estratos de la sustancia gris periférica del cerebelo, voy a hacer aquí un límite, ténganme paciencia con el dibujo, porque estoy dibujando con el mouse, ¿sí? Entonces puede salir mal, aproximadamente así. Si yo dibujo este límite, lo que queda por dentro es la sustancia blanca. Y todo este espesor es la sustancia gris. Es decir, que la sustancia gris incluye esta parte rosadita de acá afuera, esta parte violeta de aquí, y una capa intermedia, que es esta de aquí, que es la capa de células de Purkinje. La sustancia gris, entonces, del cerebelo tiene 3 estratos. Una capa granulosa, que es la más externa, una capa de células de Purkinje, que está aquí en el medio, que ahora la vamos a ver, que es una capa finita, y una capa molecular externa, una capa de células del Purkinje y una capa granulosa interna. Y esto que veo aquí es la sustancia blanca. Ojo, no confundir aquí, porque está tan replegado el cerebelo que es fácil confundir sustancia gris y sustancia blanca cuando me acerco. Vamos a acercarnos un poquito. Entonces, con esto en mente, y recordando cuál era el aspecto de la sustancia blanca, como habíamos visto recién en médula espinal, vamos a ir a ver aquí, supongamos una zona en la que se vea muy, pero muy bien. ¿Puedes repetir cómo era un estrato granuloso, uno de células de Purkinje y el otro? Un estrato molecular, el más externo es el molecular, yo dije al revés. Un estrato molecular, uno de células de Purkinje y uno granuloso. Ahí los vamos a ver a veces. Y me acerco. Fíjense. Esperamos a recuperar el foco. Estamos en esa hora de la mañana. Esto que vemos aquí, esta raya que ven aquí, ¿ven esta raya recta que ven aquí? Es un artefacto de la técnica. Ojo con los artefactos de la técnica, no nos ponemos a prestarle atención a esas cosas, ¿sí? Pero aquí, fíjense, me voy a venir aquí, y aquí tengo los 3 hermosos estratos de la sustancia gris, ¿sí? Esto sería aproximadamente hasta aquí. Es la sustancia gris. Esta es la capa molecular. Esta es la capa de células de Purkinje, aquí tengo las células de Purkinje. Las células de Purkinje son hermosas. Es una capa de células enormes que están aquí en el medio. Fíjense qué celulones, son somas enormes. Y esta es la capa granulosa, o estrato granuloso. 3 estratos, molecular, de células de Purkinje y granuloso. Vamos a acercarnos un poquitito más. Profe, ¿qué es el espacio blanco que hay entre una capa y la otra? Es una retracción de tejido, es un artefacto de la técnica. No debería estar ese espacio ahí. Este espacio no debería estar. Profe, y esas fibras de Purkinje son células nerviosas, ¿no? No Sí, es como sí. en el corazón, que son células musculares especializadas. Sí, gracias por preguntarlo. Efectivamente, son células nerviosas. Sí. Pasa que le han puesto el nombre en honor al mismo citólogo. Ese es un problemón, porque antes le ponían los nombres a las cosas de acuerdo al tipo que las encontraba. Si era un tipo que había encontrado muchas cosas, el nombre de ese tipo estaba en todos lados. Hay otros ejemplos similares. ¿Cómo se llamaba? Bueno, ya me voy a acordar. Hay otros ejemplos de nombres repetidos. Pero estas son fibras de Purkinje diferentes de las fibras musculares modificadas del corazón. Pero es el mismo Purkinje, el tipo era el mismo, ¿sí? Pero aquí miren qué células hermosas. Son las células de Purkinje del cerebelo, facilísimas, a diferencia de las células de Purkinje del corazón, facilísimas de distinguir. A ver, un poco. Miren qué células enormes. Con un soma
bien definido y un axón que se nota pero muy bien. Miren lo que es. Unas células que cuando ustedes vean preparados teñidos con impregnaciones argénticas van a ver que hacia la molecular, de acá de donde están interpuestas, proyectando a la molecular, es un verdadero árbol de ramificaciones dendríticas proyectándose. Son hermosas, enormes las células de Purkinje. La capa más externa, esta de aquí, es la capa molecular. Fíjense que en la capa molecular el tamaño de los somas, miren qué pequeñitos que son los somas. Pequeñitos, pequeñitos, por eso se llama molecular aquí. Pero fíjense que esto no es sustancia blanca de ninguna manera. Fíjense que no vemos ninguno de esos ojitos que veíamos en la sustancia blanca. Así que esta, por más pareja y acidófila que la vea, y por más pequeños que vea yo los somas de las neuronas, no tengo que confundirla con sustancia blanca. Y luego viene la molecular, la granulosa, perdón. La granulosa, la capa granulosa tiene ese nombre por la abundancia de núcleos que tiene, fíjense, si me acerco un poquitito pierdo el foco. Fíjense la cantidad de núcleos y de somas neuronales pequeñitos, en esta capa. ¿Y cómo se ve la sustancia blanca? Me dirán ustedes, bueno, aquí la sustancia blanca que apenas se nota diferente, pero yo me voy a ir a otra región, fíjense, todo esto es sustancia blanca. Tengo sustancia de un lado y del otro porque el cerebelo está replegado. Pero me voy a ir a una zona donde se vea bien la sustancia blanca para que ustedes vean que están los famosos ojitos ahí. Profe, ¿las podemos distinguir capaz la sustancia gris de la blanca, en este caso, por el tema que los núcleos en la gris se encuentran como más juntitos entre todos? Sí. Exactamente. Yo quiero ir a una zona donde se vean bien los ojitos esos de los que le hablaba de la sustancia blanca hoy. Exactamente. Lo que pasa es que cuando ustedes se acercan, ¿por qué quiero hacer la distinción? Porque cuando uno se acerca, pierde el punto de referencia, porque fíjense que tengo capa granulosa aquí y capa granulosa aquí, y en el medio sustancia blanca. Pero cuando me acerco mucho, si no me fijo en las fibras de Purkinje, vamos a ser pacientes, si no me fijo en las fibras de Purkinje, están aquí en las células de Purkinje, estas, miren qué bonitas que son, una al lado de la otra. Capaz que confundo a la capa molecular de la sustancia gris con la sustancia blanca. Entonces es por eso que quiero que tengamos mucho cuidado, y aquí vemos el aspecto de la sustancia blanca, si me acerco un poquitito, ¿sí? Empiezo a ver, bueno, esta no es la más que se ve más hermosa, pero empiezo a ver ese aspecto granulado y como con redondelitos, miren. El foco. Bueno, se empiezan a ver ese aspecto más granulado, ¿sí? Propio de la sustancia blanca, y si me acerco voy a empezar a ver más esos ojitos, ¿sí? Que veíamos en la sustancia blanca. Y aquí se ve como están cortados longitudinalmente los axones mielínicos, fíjense, se ven como estas estriaciones blancas vacías que corresponden a las prolongaciones axónicas cortadas longitudinalmente sin la mielina. ¿Sí? Entonces ahí me puedo dar cuenta de la sustancia gris y de la sustancia blanca. Puedo distinguir fácilmente la sustancia blanca. Me alejo desde una imagen más en perspectiva, es fácil ubicarme en sustancia gris y en sustancia blanca. Cerebelo, sin embargo, es uno de los cortes más sencillos. Voy a apagar esto y esto. Cerebelo es uno de los cortes más sencillos para describir. ¿Sí? Por fuera también la pía madre, por supuesto, ¿sí? Y nosotros tenemos en la cátedra un corte de cerebelo y protuberancia. Hay un corte de los que tenemos en la cátedra, que tenemos el cerebelo, una porción de cerebelo, el espacio del cuarto ventrículo y la protuberancia o puente del otro lado, donde la distribución de sustancia gris es al revés que en el cerebelo. En la protuberancia o puente nosotros vamos a ver las fibras mielínicas de la sustancia blanca más externa y la sustancia gris formando núcleos particulares. Y en el medio vamos a ver el plexo, ¿sí? Correspondiente, el plexo el plexo de vasos que forman esas estructuras de intercambio. Ay, por Dios, hoy estoy... Plexos coroideos, pero... Gracias, plexos coroideos, gracias. Plexos coroideos, no me viene la palabra. Los plexos coroideos, que son tan abundantes en el cuarto ventrículo y que tienen la función de filtrar el líquido cefalorraquídeo a partir de los vasos sanguíneos. Por supuesto, esa cavidad del cuarto ventrículo
junto con los plexos coroideos, están tapizados de células ependimarias, por supuesto, ¿sí? Allí hay uno de los cortes de la cátedra que tienen esas características. Entonces, yo lo que les voy a proponer hoy es que ustedes, en el transcurso de la semana, se tomen el trabajo de mirar esos preparados también, ver si pueden identificar sustancia gris y sustancia blanca, y la clase que viene, bueno, me muestran, bueno, acá yo me parece que sustancia gris es esto, sustancia blanca es esto, porque están ahí en el atlas que hizo la doctora Moore todos esos cortes raros, ¿sí?, que tenemos en la cátedra y que suelen ser insumo para los exámenes, ¿sí? Bien, vamos a cerebro ahora, acá tenemos un corte de cerebro. En este corte de cerebro, a ver, tengo sistema nervioso periférico, vamos a ver transversal y longitudinal, espérenme, y voy a ir a buscar otro corte de cerebro. Una pregunta quizás medio pavota, pero es algo que nos ha quitado la presencialidad. Cuando dicen que en la cátedra tienen ciertos cortes, a lo que hacen referencia es que tienen, por así decirte, el tejido en el portaobjetos, eso conservado y que en cualquier momento se puede poner en el microscopio, ¿no? Así como en anatomía decimos, tenemos los preparados y es porque tienen el cadáver conservado en formol. Sí. Tenemos el corte histológico puesto sobre un portaobjetos, y que era lo que les dábamos cuando estábamos en la presencialidad. Cuando estábamos en la presencialidad, ustedes concurrían a la clase, se les asignaba un microscopio, por lo general para compartir, y iban tomando los preparados, los vidriecitos, con el corte histológico, lo ponían al microscopio y observaban lo que aquí observamos, pero con ayuda del microscopio, ¿sí? Y esos cortes histológicos que tenemos en la cátedra, montados sobre portaobjetos, porque ya están preparados, bueno, son los que la doctora Moore fotografió, hizo las imágenes, ustedes tienen subidas, en el atlas ese vieron en la PEDCO, tienen ahí subidas unas imágenes, que son las fotos que tomó la doctora Moore con el microscopio de la cátedra y los cortes de la cátedra, ¿sí? ¿Y por qué los usamos? Porque algunos profes prefieren utilizar esos cortes, la doctora Ávila prefiere que usemos esos cortes para los exámenes, pero a mí me da igual usar esos cortes o usar un microscopio de esto, un microscopio virtual, pues eso me parece que queda a la comodidad del estudiante. Los cortes histológicos esos de la cátedra tienen la desventaja que yo no los puedo recorrer y no los puedo mirar así de cerca, como estas imágenes de microscopios virtuales que tenemos aquí. Eso que es me parece mucho más amigable, porque si yo le doy a un estudiante en un examen virtual un corte de estos, el estudiante lo puede mirar, recorrer, acercarse un poquitito más, entonces está más seguro y no tiene que memorizarse una imagen preparada. Bien. Pero bueno, en la cátedra tenemos esos cortes y están en esos atlas, y es una buena práctica para ustedes mirarlos, esos cortes histológicos, y esas fotografías, y ver qué reconocen en ellos, ¿sí? Y eso sobre todo con tejido nervioso, que fíjense que si bien es poco lo que uno puede decir, es mucho lo que uno tiene que saber ver, ¿sí? Bueno, aquí esto es un corte de cerebro. El tejido nervioso en el cerebro tiene, en la distribución de sustancia gris y sustancia blanca, ustedes ya saben, la misma que el cerebelo. Sustancia gris periférica, sustancia blanca interna. Aquí es muy sencillo ver el límite entre sustancia gris y sustancia blanca, está aproximadamente ahí, ¿sí? Esto que está aquí adentro es sustancia blanca, y esto que está aquí afuera es sustancia gris. No obstante, ojo con cerebro, porque la sustancia gris y la sustancia blanca, digamos, el espesor de la sustancia gris y el tenor de la sustancia gris varía de acuerdo al área de la corteza que se trate, ¿sí? Digamos, ustedes van a ver una descripción de la corteza cerebral en básicamente 6 estratos, 6 capas, ¿sí? 6, 7 capas, que pueden ser una o dos más, o pueden ser solo esas 6, que va a variar la visibilidad de esos estratos de acuerdo a la zona de la corteza que se trata. Los estratos de la corteza cerebral son difíciles de distinguir, ¿sí? También los estratos de la corteza arrancan, vamos a esperar el foco aquí,
con una capa molecular, ¿sí? Después sigue una capa granulosa externa, después sigue una piramidal externa, después sigue una capa, una piramidal intermedia, una capa plexiforme, ¿sí? De células, después otras capas de células piramidales pequeñas. Es toda una estratificación, estoy tratando de recuperar. Fíjense, es toda una estratificación que uno puede aproximadamente adivinar. Si yo me fijo, aquí, por ejemplo, veo toda una zona, que sería la molecular, después sigue esta, granulosa, después sigue una capa de células piramidales, ¿sí? Otra capa de células piramidales, ¿sí? Y después siguen otras capas diferentes. Entonces yo puedo aproximadamente adivinar, si se fijan, puedo adivinar una estratificación, se observa una cierta estratificación. Les vamos a pedir que reconozcan esas estratificaciones. Fíjense que tengo una franja, acá tengo otra. Esta se puede distinguir fácilmente, más o menos viene así, ¿sí? ¿Les vamos a pedir que sepan identificar cada una de ellas? No, de ninguna manera, no les vamos a pedir que sepan identificar cada una de ellas. No tiene sentido, además, porque van a variar de acuerdo a la zona de la corteza que se trata. Pero sí es importante que ustedes puedan mirar de cerca, ahora cuando el foco nos lo permita. E identificar que aquí en la sustancia gris, lo que encontramos alojado son somas neuronales. Tenemos un poquitito más el foco. Muy vascularizado, estos son vasos sanguíneos, otro, ¿sí? Y fíjense esta cosita triangular aquí, romboidal, por ejemplo, que tengo ahí adentro. Aquí tengo otra, ¿sí? Células piramidales, miren qué forma, como parecen barriletes, a mí siempre me parecieron como barriletes, ¿sí? Ahora me voy a acercar un poquitito más. Acá tengo otras. Si se empiezan a fijar con atención, van a ver la típica morfología de los somas neuronales. Lo que pasa es que son mucho más pequeñas aquí, que es lo que veíamos en médula espinal. Vamos a acercarnos un poquitito más. Esperamos un poquitito, con paciencia el foco. Profe, ¿y a qué se debe esa diferencia de tamaño tan grande que hay? Yo no lo sé. La verdad que no sé por qué son tan grandes esas neuronas motoras, que además las neuronas motoras son grandes en todos lados. La verdad que no tengo idea de por qué son más grandes las neuronas motoras que las interneuronas o las de vías sensitivas. Tiene que haber una explicación, pero yo no la conozco. Segura, tal vez debería buscarlo. Nunca nadie me lo había preguntado, además. Pero no tengo idea por qué son tan grandes, pero verdaderamente tiene que haber una explicación. Porque la diferencia de tamaño entre las neuronas involucradas en vías motoras o las neuronas que forman parte del inicio de una vía motora y las otras interneuronas y neuronas sensoriales es abismal. Entonces, la verdad que no sé. No es que todas las neuronas motoras sean enormes, pero las neuronas que son enormes son motores. Entonces, la verdad que no lo sé. Fíjense que aquí estas neuronitas, miren qué hermosas que son pequeñitas, miren qué bonitas que son. Tienen toda esta morfología de las neuronas que veíamos en médula, pasa que son mucho más pequeñas, ¿sí? Se ven muy, pero muy bien. Miren los capilares con los eritrocitos adentro, aquí hay otro, cortado longitudinalmente, muy vascularizado este tejido, ¿sí? Y los otros núcleos que aquí vemos alrededor corresponden a núcleos de células gliales, ¿sí? Entonces, si yo recorro, más allá de los estratos, que son muy difíciles de distinguir, ¿sí? Que uno los recita nada más, lo que yo tengo que poder ser capaz es de distinguir entre sustancia gris y la sustancia blanca. Y acá ya estoy llegando a la sustancia blanca. Vamos a esperar poco. ¿Sí? Aquí tengo todavía algunas neuronas piramidales, fíjense, sigo en sustancia gris. Tengo algunas neuronas, miren un vaso sanguíneo, un capilar, qué bien que se ven los capilares aquí.
¿sí? Sigo teniendo somas de neuronas, pero ahora, pronto, en cuanto el foco nos lo permita, vamos a ir recorriendo hacia el interior y vamos a ver la sustancia blanca. Miren aquí, ya encontré la sustancia blanca. Esperen, aquí abajo ya tengo sustancia blanca. Ya estoy aquí en plena sustancia blanca. Fíjense que aquí tengo un soma, otro soma, pero aquí ya empiezan a desaparecer los somas. Tengo alguno que otro, y aquí prácticamente me es imposible encontrar algún soma, ¿sí? Esto que veo aquí es sustancia blanca. Si me acerco un poquitito más, no quiero forzar, porque no quiero perder el foco. Fíjense, capilares, 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 todo esto es sustancia blanca. Miren qué aspecto diferente que tiene a lo que veíamos recién. Todo esto es sustancia blanca. Voy a volver otra vez a la sustancia gris. Aquí ya toco un soma. Y aquí ya estoy en sustancia gris. Soma, soma, soma. Miren qué sutil que es la diferencia. Acá tengo otro soma, otro soma. Esto ya es sustancia gris. Si me voy acá, más somas. Más somas. Estoy en plena sustancia gris. Aquí, otra vez voy a volver a la sustancia blanca para que ustedes vean la diferencia. Profe, y acá en sustancia blanca ese aspecto de ojitos no se ve por el tipo de tinción que es, ¿o no? No se ve, pero fíjense que los axones se ven como más gordos acá. Fíjense que se ven los ojitos. Si yo me fijo, un ojito, otro ojito, otro ojito. Lo que pasa es que el axón se ve más gordito, no se ve tan achicharrado. Entonces se ve la parte blanca, se ve como un pequeño halo y no se ve con el mismo aspecto que veíamos recién. Pero si ustedes cuando presten atención van a ver esto, ¿ven? Una cosa central, un halo blanco alrededor. Una cosa central, un halo blanco alrededor. Y ahí, otro, otro, otro. Cuando ustedes empiezan a prestar atención, van a ver que es esa misma disposición de ojitos. Lo que pasa es que la parte blanca se ve más pequeña en este corte. No en todos los cortes es igual. Pero la idea es la misma. Aquí, aquí, aquí. Y no veo somas. Prácticamente no veo somas, ¿no es cierto? Pero son todos esos ojitos que veíamos que son lo que nos habla de la sustancia blanca. Si me alejo un poco, se vuelve más evidente, fíjense. Esperen que recupere el foco. Me alejo un poco, esto es sustancia blanca, que se ve más parejita, y aquí ya estoy en sustancia gris, donde veo estas estructuras, soma, soma, que aquí son mucho más abundantes. Soma, 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 otro soma, ¿sí? Otro soma. Y aquí mucho más aún, ¿sí? Soma, 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 ¿sí? Profe, entonces la distinción la hacemos con el soma, que se distingue por el tema que es bastante grande comparado con las otras células. Claro, fíjense que por más que en este caso estos somas son más pequeños que los de las neuronas motoras que veíamos en médula espinal, son mucho más pequeños, ¿sí? Estos somas que encuentro aquí, siempre son más grandes que cualquiera de las otras estructuras que son núcleos o axones. Aquí ya tengo algún axón, fíjense, que los que encuentro aquí en la sustancia blanca, fíjense. Siempre son más grandes que estas estructuritas. Y además son siempre estructuras irregulares, con estas formas casi triangulares, geométricas, ¿sí? Las neuronas tienen, si aunque más no sea un esbozo de prolongación, ¿sí? Y es fácil distinguirlos en ese sentido, ¿sí? Y acá tengo ya, estoy en plena sustancia gris. ¿Se entiende esto? Profe, y estos, hay partes donde hay como varios puntitos juntos, o sea, Sí. como un cúmulo. ¿Qué serían? Ahora vamos a ver. Acá se nota, fíjense, sustancia gris, sustancia blanca. ¿Ven la diferencia? Fíjense que estos punteados de acá son más grandotes porque, como usted recién me decía, los somas de las neuronas comparativamente siempre van a ser más grandotas que estas estructuras que vemos aquí, ¿sí? Estas estructuras que corresponden a núcleos y tal. Después vemos un montón de puntitos juntos, como estos, dice usted, estos de acá. No, a ver, no sé si lo puedo marcar. Estos. No sé si se ven. Claro, sí, nos vamos a... Claro, esos que vemos ahí, vamos a acercarnos más,
son paredes de un capilar. Fíjense, estas son células endoteliales de un capilar. Si usted se fija acá, se adivina la continuación del capilar, ¿lo ve? Están acá como sí. y acá se adivina el capilar. Acá tengo otro pasaje cortado transversalmente. Entonces acá se ven como así, porque justo el corte agarró las células endoteliales del capilar en su pared, así de filo. ¿Sí? Ay, miren qué bien cómo se acercó. A ver si lo recupero. ¿Sí? Fíjense que si yo me vengo acá, hay otro. Acá veo unos núcleos del endotelio de este vaso, que acá en esta parte se ve la parte de la pared y acá se ve la luz. Y acá tengo otro, fíjense. Este es otro capilar y acá el endotelio de las células que lo forman. Acá veo parte de la luz del capilar, ¿ven? Entonces esos cúmulos corresponden a parte de las paredes capilares. Este es un corte muy bueno, un corte muy finito, muy bien hecho. Acá tengo otra vez, otra pared de un vaso sanguíneo. Muy capilarizado el tejido nervioso, muy capilarizado. Miren aquí el recorrido. Acá tengo otro, miren. Se ve muy bien, inclusive con eritrocitos en el interior. Acá tengo uno y aquí tengo otro. Entonces, en todo este entramado, muchos de estos núcleos corresponden, por supuesto, aquí a núcleos de células gliales. Luego tengo los ojitos, ¿sí?, de los axones mielinizados. Y también tengo células endoteliales de los capilares. Aquí tengo otro capilar, muy capilarizado el tejido nervioso, por supuesto. Este es un tejido que demanda mucho oxígeno, porque es un tejido energéticamente, digamos, demandante para sostener las funciones del sistema nervioso. El sistema nervioso funciona todo el tiempo, todo el tiempo. Y para sostener esas funciones necesitan energía, y para producir energía necesitan oxígeno. De modo que el tejido nervioso tiene mecanismos para garantizarse. Riego sanguíneo permanente, suplementación de oxígeno con ello, aporte de glucosa y nutrientes todo el tiempo, y aporte de hormonas tiroideas que mantengan el metabolismo activo todo el tiempo. ¿Sí? El tejido nervioso está muy protegido fisiológicamente desde ese punto de vista. Tiene mecanismos que le garantizan el suministro de todos los insumos que necesita para funcionar todo el tiempo. ¿Sí? Del funcionamiento permanente del tejido nervioso depende la supervivencia del individuo, por eso que está tan protegido, evolutivamente está protegido. ¿Sí? Bien. Profe, ¿y la barrera hematoencefálica se ubicaría entre cada uno de esos capilares, ¿no? Porque son Sí. astrocitos y eso unidos a esas células endoteliales. Sí. Todos esos capilares están revestidos por los componentes de la barrera hematoencefálica. Todos ellos. Es una histoarquitectura compleja. Es un tejido maravilloso el tejido nervioso en ese sentido. Ustedes fíjense que esa barrera hematoencefálica son los gatekeepers de lo que llega al sistema nervioso central. Por el líquido cefalorraquídeo y por los vasos sanguíneos pueden circular sustancias que en el organismo sean inocuas, o que hayan ido a parar ahí por algún proceso de toxificación, o porque algún metabolito se escapó, o sustancias que son útiles en algún tejido diferente. Y no tienen que acceder a las neuronas, porque la integridad de las neuronas tiene que estar garantizada. ¿Sí? Entonces, en eso la barrera hematoencefálica es una estructura súper celosa, súper celosa. Profe, y a mí una duda que me surgió cuando leí el libro es, ¿por qué es tan... porque calculo que es importante, ¿no? Que dice que la neurona es muy permeable al potasio, y que por eso el astrocito tiene que regularlo tiene que regular la cantidad de potasio en el líquido extracelular. Sí. Y yo dije, si es así tan permeable, su razón debe tener... Lo que pasa es que ustedes piensen que la neurona, digamos, las células excitables tienen un temita. La neurona es una célula excitable. Y para poder ser excitable tiene que ser capaz de alterar su potencial de membrana. Ese potencial de membrana, todas las células tienen potencial de membrana, pero solo las excitables tienen canales que permiten, bajo ciertas circunstancias, alterar ese potencial de membrana.
El potencial de membrana de las células nerviosas y de todas las células se debe a canales de fuga de potasio y de sodio que tienen las células. Es decir, que las membranas son impermeables a los iones. La bomba de sodio y potasio todo el tiempo está bombeando sodios para afuera y potasios al interior. Y los canales dependientes de voltaje, dependientes del ligando, de los que depende la excitabilidad, se abren y se cierran de acuerdo al estímulo de turno. Pero además la neurona tiene todo el tiempo canales de fuga de sodio y canales de fuga de potasio. Canales de fuga de sodio que son menos permeables, pero los hay, y canales de fuga de potasio que son bastante más permeables y que en virtud de los cuales el potasio de la célula va saliendo todo el tiempo y el sodio del exterior celular va entrando. ¿Por qué existen estos canales de fuga? Y porque la neurona además tiene que mantener un equilibrio osmótico con su medio. Entonces, dado que la neurona tiene estos canales de fuga de potasio, sobre todo de potasio que son más permeables que los de sodio, para mantener la turgencia osmótica, el balance hídrico, ¿sí? el balance de agua, y dado que ese potencial de membrana tiene que poder alterarse solo cuando hay un estímulo, los gastrocitos garantizan, dado que hay tanto potasio en el material extracelular, ¿sí? van regulando la cantidad de potasio disponible y de esa manera van regulando la fuga de potasio desde la célula a través de esos canales de fuga. ¿Por qué regulan? Porque cualquier variación en la concentración iónica extracelular me podría alterar el valor de reposo del potencial, me podría alterar la capacidad de esa neurona de responder a un potencial tercero. ¿Se entiende? Se debe a que son todas células excitables. Este problema no lo tenemos en el epitelio. ¿Por qué? Porque en el epitelio, además de que hay pocas sustancias extracelulares, vamos a poner un tejido conectivo. Este problema no lo tengo en el tejido conectivo. ¿Por qué no lo tengo en el tejido conectivo? Porque el tejido conectivo prácticamente no tengo células excitables. Voy a tener algún receptor sensorial, alguna vía nerviosa, pero convenientemente protegida. Al fibroblasto le da igual una pequeña variación de potasio en el medio extracelular, porque el potasio tiene un potencial de membrana que puede ir variando un poquitito más o menos, porque nadie se lo va a cambiar, no tiene que responder a ningún estímulo cambiando ese potencial de membrana. En cambio, la neurona tiene que tener el reposo en menos 70, porque si se va de menos 70 para arriba, es una neurona que se puede excitar más fácilmente de lo que conviene. Y si se va un poco más abajo, es una neurona que le cuesta más responder a un estímulo cuando le llega el turno. Entonces, el astrocito, dado que existen estos canales de fuga, está todo el tiempo regulando la disponibilidad de esos iones, ¿sí? Para la neurona. Sería básicamente esa la explicación. ¿Sí? Los canales de fuga y el potencial de reposo. Gracias, profe. Bien. Un agregado con respecto a la pregunta que hizo Morales. Morales, usted en realidad, no sé por ahí todavía, digamos, por el nivel de temas que ha analizado, quizás no sepa todavía, la concentración de sodio, o sea, hablando de los iones, ¿no? La concentración de sodio en el organismo anda alrededor de 130, y la concentración de potasio anda en 4 o 5. Entonces uno en estas circunstancias dice, bueno, hay otros iones más, pero por ejemplo, tomando en cuenta estos dos iones, usted dice, bueno, el sodio 135, el potasio 4 o 5, digamos, el margen de fluctuación de estos valores, para el sodio obviamente que es mucho más amplio, o sea, es menos tóxico para cualquier célula. Lo mismo pasa con las células cardíacas, por ejemplo. Claro. En el caso del potasio, fíjese que tiene un margen muy estrecho, por eso que hacen énfasis en la regulación del potasio. Obviamente que la bibliografía hace mención de eso en las células, en las neuronas, pero también podría, cuando usted vea cardíaco, va a haber la misma aclaración, porque el potasio es muy baja la concentración y cualquier mínima desviación es tóxica para la célula. Entonces, por eso es que hace esa mención en realidad. Usted eso lo tiene que ver en el contexto de la concentración de iones en el organismo y, bueno, la labilidad de cada célula obviamente es la que lo expone a mayor o menor riesgo. Y tiene que ver, por eso es que regula con los mecanismos que le explicó la profe, esta necesidad de mantener en equilibrio ese nivel, ¿no? Claro, gracias, profe. Muy bien. Bueno, nos quedaría por ver entonces ahora
corte de nervio periférico, ¿sí? Longitudinal y transversal. Entonces aquí tenemos un corte, voy a cerrar aquí estas imágenes para que no se ponga tan pesada la red. Entonces vamos a ver estas imágenes. Vamos a ser pacientes, acá está, corte nervio periférico. Corte longitudinal, ¿sí? En un corte longitudinal de nervio periférico, este tiene una disposición curva, pero por lo general se ven más rectos, ¿sí? Es un corte que tiene un aspecto menos curvo que este, ¿sí? Nosotros cuando nos acercamos vamos a ver un tejido muy eosinófilo, por supuesto, recuerden que el tejido nervioso es eosinófilo, y cuando nos acercamos vamos a ver otra vez el aspecto clásico de las vías mielinizadas. Fíjense. Vamos a esperar un poquitito el foco. Miren aquí. Qué bien que se ve. Acá está como ondulado. El corte agarró, digamos, el nervio que ha sido extraído, como que se enruló un poco, se onduló. Pero esto que nosotros vemos aquí son axones mielínicos. Fíjense que en las partes en las que están cortados como transversalmente aparecen otra vez esos ojitos. Entonces, miren aquí, tengo como si tuviera aquí una ondulación, acá sube y acá sigue. Miren que agarro parte de ese axón, por la ondulación del nervio lo agarro transversalmente y acá lo agarro longitudinalmente. Si me acerco, vamos a ver las vainas de mielina, tengan paciencia con el foco, vamos a ver las vainas de mielina, el axón central, se ven muy pero muy bien. Hay que acercarse para ver bien nervio. Miren aquí. Aquí que lo agarro en esta parte de la ondulación, como si bajara, lo agarro transversalmente, aparecen los ojitos, ¿ven? Los famosos ojitos. Pero aquí en esta parte del axón que se ve longitudinal, yo veo las vainas de mielina. Las vainas de mielina tal y como se dibujan en el texto, como los dibujos que veíamos en el Tórtaro, en cualquier libro. Fíjense, aquí tengo una vaina de mielina, aquí tengo otra, miren aquí tengo otra. Ven una, las ven a todas. Aquí tengo otra. En el medio del axón, miren el axón como viene ahí. Aquí tengo otra. Si se ponen a prestar atención, van a ver que es todo vaina de mielina, una a continuación de la otra. Se ven los nodos de Ranvier. Esto de aquí es un nodo de Ranvier. Fíjense cómo viene aquí, pic y pic. Aprecian cómo se ve, miren aquí, otro nodo de Ranvier. Miren qué bien que se ve. ¿Sí? Aquí otro. Yo el nodo no lo llevo a ver. Ese último que marcó sí, pero los anteriores más o menos. Vamos a borrar en los anteriores. Porque yo dibujo y por ahí se ve menos. Pero miren, voy a dibujar aquí. ¿Puedo intentar marcar uno? Sí, yo marquen, quería preguntar lo marquen. mismo. Marquen. Acá sí, sería uno, ¿no? Ah, A ver. Aparece Justo el sí, mismo. ahí hay uno. Muy bien, más. Y acá no sé, pero están muy juntos. ¿Pero puede ser? Puede ser, sí, ahí. Muy bien. Muy bien. Ah, sí, ahora entendí más. Sí, se aprecian, sí. Vamos, me voy a correr un poquitito. Voy a borrar sus entradas porque cuando las entradas quedan sobre la pantalla, no sobre el dibujo. Entonces me corro, quedan ahí los dibujos. Pero me corro un poquitito más acá, a ver si pueden encontrar aquí. Vamos a ponernos aquí, por ejemplo. Sí, aquí. A ver si encuentran aquí. Muy bien, ahí va uno. Otro. Ahí, muy bien. Ahí, ese se me perdió un poquitito. Ahí, Belén, muy bien. Y aquí no ven uno, miren ahí. Muy bien, Lucía, ahí ese señalaba yo. Y si se fijan, con atención, muchas veces en el medio van a ver el axón recorriendo. ¿Sí? Muy bien, muy bien. profe, Se ven bárbaros. acá, esto ahí, que hay como una parte más negrita. O sea, yo ahí justo tapé la línea, pero eso Lo más borramos. negrita. Aparte Lo puede de la borrar, acción.
Lo puede borrar ustedes, que tienen ahí la gomita. ¿La Sí. encuentran la gomita? Ahí. Vamos a ver. Vamos a esperar que venga el foco. Mientras tanto borro todas las entradas, así no, porque vieron que las entradas quedan sobre la pantalla, no sobre el... A ver. Aquí, no, aquí simplemente veo estos núcleos, y aquí, esto que veo aquí, esta línea es un axón. Y veo estos núcleos ahí, ¿sí? Siempre también puedo tener vasos sanguíneos, fíjense. Y estos núcleos, ¿a quién pueden pertenecer? Y a lo mejor parte de un endotelio que quedó ahí, por eso se ve oscurito, ¿sí? O también núcleos, recuerden que estas aquí son células de Schwann. En algún lado van a tener un núcleo, ¿sí? Los puedo encontrar ahí, ¿sí? Y además, fíjense aquí a esta altura, acá miren, viene un axón, tiqui, 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 tiqui. Una envoltura de mielina, otra envoltura de mielina. Se ve como espumoso el citoplasma de la célula de Schwann. Esto es un axón. Y se ve como espumoso el citoplasma de la célula de Schwann, ¿sí? Se ven muy lindos, ¿eh? El corte de nervio longitudinal es hermoso, es hermoso. Cuando uno lo recorre y se acostumbra a verlo, empiezan a aparecer esos detalles que son tan bonitos. Vamos a recorrer un poquitito más. De corte, todo axones mielínicos, cualquier cantidad, miren la cantidad, en un solo nervio. Miren aquí se notan un montón los nódulos de Ranvier, los nodos de Ranvier, aquí, 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 ¿sí? Muy lindo. Y además, fíjense este núcleo de acá, miren qué núcleo raro. Además, bueno, ya sabemos que las fibras nerviosas individuales están revestidas por un endoneuro, que van a ir agregando a los manojos de vías de axones mielínicos en estructuras que son de perineuro, y el nervio como un todo rodeado por un epineuro, ¿sí? De los mismos niveles de organización. Vamos a esperar el foco. Para ver un poquitito el epineuro. En este nervio vamos a ver epineuro. Aquí, para distinguirlo, miren aquí. Esto que veo aquí corresponde al epineuro, el tejido conectivo del epineuro, ¿sí? Me voy a acercar para que veamos la diferencia. No confundir. Miren. Esperamos con paciencia el foco. La paciencia que hay que tener con el ancho de banda es infinita. Yo me suelo ofuscar con estas cosas, pero bueno, tengo que cultivar la paciencia. Muy bien. Fíjense, tengo tejido nervioso y aquí se ven muy bien los nódulos de Ranvier. Los nódulos de Ranvier, ustedes pueden señalar algunos en esta masa de tejido nervioso. Y luego veo el epineuro. ¿Alguien se anima a señalar de dónde a dónde se extendería el epineuro? Eso sería nervio, Belén, ¿eh? No, eso, fíjense que eso es el mismo nervio, y aquí tengo los ojitos, Belén. Ahí me gusta, ahí sí. Este sería ahí, muy bien Mía, muy bien Lucía, eso sería el epineuro. Fíjense que aquí tengo ojitos. Recuerden el tema de los ojitos. Lo que pasa que en este corte, que debería verse todo longitudinal, como el nervio se ha ondulado, parte del nervio está agarrado longitudinal y parte del nervio está agarrado transversal. Está como si hubiera sido así ondulado el nervio y lo corté todo derecho yo, ¿sí? Entonces, todo esto es tejido nervioso, que si ustedes se fijan, aquí, vamos a hacer un poco más de zoom, veo los famosos nodos de Ranvier, ahí hay uno, acá hay más, por todos lados se ven aquí, ¿sí? Aquí ustedes pueden identificar más. Y este sería el límite, fíjense, entre el epineuro y el nervio propiamente dicho, ¿sí? Que en esta zona se ve longitudinal, pero aquí en estos ojitos se ve como transversal el nervio. Ahora vamos a ver un corte de nervio transversal y van a ver cómo esos ojitos se ven en los cortes transversales. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? El endoneuro y el perineuro, ¿no se llegan a apreciar? No en este corte, no en este corte. Porque acá el endoneuro, ustedes recuerden que reviste cada una de las fibras. Entonces yo acá en este entramado eosinófilo que veo aquí, y no podría, puedo adivinar,
yo podría, pero estaría adivinando, si yo me mando la parte y les digo, esto es endoneuro, estoy fanfarroneando, y la verdad, estoy adivinando. Pero si tuviera que adivinar, si ustedes me dijeran, bueno, tírese un lance, yo diría, bueno, acá podría verse una capita que la veo como un poquitito más restringente, que podría decir, sí, endoneuro, pero es una cosa que yo estoy arriesgando. No es como esto, que acá francamente estoy viendo el tejido conectivo del epineuro. Y para ver el perineuro debería haber esos fascículos nerviosos que aquí no los aprecio, pero los vamos a apreciar ahora en el corte transversal. ¿Sí? Fíjense que aquí en este corte, acá... Sí. En el libro le da como mucha importancia al perineuro. Sí. Acá, vamos a ver, miren, fíjense. Todo esto que yo veo acá, hacer el epineuro. Y aquí rodeando esto, rodeando esto, rodeando esto, rodeando esto, voy a tener el perineuro. Y luego acá adentro, alrededor de cada axón, voy a tener el endoneuro. ¿Sí? Pero el epineuro sería lo que rodea todo la estructura. Ahora lo vamos a ver de cerca. Entonces, fíjense, esto sería perineuro y esto sería epineuro. ¿Ven cómo el perineuro es de este fascículo? Y aquí tengo perineuro de este fascículo. Y aquí tengo perineuro de este fascículo de aquí. ¿Sí? Y el epineuro todo por fuera. ¿Sí? Entonces, aquí, en este corte de nervio transversal, me voy a encontrar los famosos ojitos. Nosotros le decimos ojitos acá, coloquialmente, porque lo estamos describiendo de alguna manera, vamos a buscar una analogía que nos permita ubicarnos, vamos a mostrar el foco. Pero ustedes en el examen no le van a andar diciendo ojitos. Miren. Miren qué bien que se ven. Los axones mielínicos, ¿ven? Aquí, fíjense cómo los axones se ven eosinófilos, ¿eh? Miren los axones. Los axones son acidófilos. Mírenlos aquí. Miren qué lindos que se ven. Bueno. Aquí. ¿Ven? Axón, axón, axón. Más rojito se ve el axón. ¿Sí? Núcleos de células de Schwann, de células gliales. Aquí tenemos toda clase de células gliales acompañando también al nervio, ¿no es cierto? Miren qué lindo que se ven los axones mielínicos. Acá, una parte de los axones mielínicos, miren cómo están cruzados aquí. Estos son axones mielínicos también. ¿Sí? Por algún motivo se ven cruzando aquí, en la morfología del nervio. ¿Sí? De colección de axones alargados, así, puestos longitudinalmente. Pero aquí, ¿cómo se ven estos famosos ojitos? ¿Ven que son como miles de globitos con un puntito adentro, con un puntito adentro, con un puntito adentro, que constituyen los axones mielínicos? Alrededor de cada uno de ellos, el endoneuro, ¿sí? Que uno podría pensar en esta vaina más acidófila alrededor, ¿sí? Porque el endoneuro es fibroso, ¿sí? Tiene colágeno, tiene todos los constituyentes de un tejido conectivo, ¿sí? Y aquí, el perineuro, miren, el perineuro, ¿sí? Miren lo que es. Y luego, el endoneuro, perineuro, endoneuro, ¿sí? Todo tejido conectivo. Se continúa uno con el otro, aquí lo vamos a ver separarse un poquitito. Esto sería perineuro, muchas gracias. Esto sería perineuro y esto sería epineuro, ¿sí? Epineuro aquí, perineuro de este nervio, vamos a separarlo un poco. Perineuro, epineuro, ¿sí? ¿Se aprecia? Sí, profe, se ve. Digo, el corte de nervio transversal se ve muy, pero muy, muy lindo, muy bien. Bueno, ¿Y el pregunta. blanco que se ve entre el perineuro y... Claro, eso, ¿también es un artefacto? Es un artefacto, sí, se ha separado aquí. Mucho, el tejido, los tejidos en general, no solamente el tejido nervioso, que es delicado, los tejidos en general
sufren con la técnica histológica. Es un maltrato la técnica histológica. Ustedes piensen que sacaron el tejido, lo pusieron en formol, después de ponerlo en formol lo deshidrataron, después de deshidratarlo lo parafinaron. Todo eso es una manipulación, puesta en sustancias, y manipulación con pinza es un maltrato infernal. Y luego lo cortaron, y luego lo desparafinaron, después lo rehidrataron, después lo pegaron.